Bienvenidos a un nuevo video en Ritmo NFL para hablar de los 5 receptores de la clase de draft 2026 que sí o sí debes conocer de cara a una nueva temporada de NFL. Antes de comenzar voy a hacer una pequeña aclaración y es que hoy he elegido receptores que han salido a lo largo de todo el draft porque sería muy fácil para mí agarrar a todos los que salieron en primera vuelta, pero esa no es un poco la idea. Entonces con el video de hoy no quiero decir que alguno de los que aparezca vaya a tener mejor temporada que Carnell Tate, pero no quería caer en la obviedad de decir Carnell Tate, Jordan Tyson, Makai Lemon, Casey Concepción y Omar Cooper Jr., porque creo que todos entendemos que cuando hay un receptor de la primera vuelta es porque se espera que haga grandes cosas desde temprano. Elegí a uno de ellos, que vamos a pasar ya a hablar de él, pero no quería meterlos a todos. El primer jugador es Jordan Tyson, la selección número 8 global del draft a los New Orleans Saints, y los motivos son obvios. Es un jugador talentosísimo, tal vez de todos los receptores de la clase, el más talentoso en libra por libra. Cuando ves un juego de él, lo ves constantemente abierto, encontrando los espacios con el balón en las manos, muy eléctrico, muy difícil de derribar, impredecible, cortes repentinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fue el receptor número 1 de esta clase? Bueno, ha tenido problemas con las lesiones y eso puede que haya espantado a equipos como los Titans o lo hayan inclinado más hacia Carnell Tate. Tyson cae en una situación ideal porque los Saints, quitando a Chris Olave, no tienen un receptor que vaya a quitarle targets. Está Devon Bell, está Mason Tipton, que son jugadores más de rol, de recambio, así que Jordan Tyson, mientras se mantenga sano, va a estar siempre en el campo de juego. Tiene un mariscal de campo como Tyler Shagg, que creo que en la segunda parte de la temporada 2025 demostró muchísimo potencial y que puede ser quien lleve a los Saints a, no quiero decir Super Bowl o tierras prometidas, pero sí a los playoffs. Un coordinador ofensivo como Kellen Moore que va a encontrar formas de ponerle el balón en las manos. Y Saints la verdad que debería mejorar el juego terrestre y la ofensiva en general con la llegada de Travis Etienne. Tiene una línea ofensiva bastante interesante, entonces creo que Jordan Tyson cae en una situación ideal y con el talento que tiene me parece que de los receptores de la primera vuelta o de los primeros receptores en salir es el que más me gusta para esta temporada 2026. El siguiente jugador del que quiero hablar es Denzel Boston, seleccionado por los Cleveland Browns en el tope de la segunda vuelta, selección número 39 global. A ver, ¿podría también meter a Casey Concepción en el combo? Sí, porque el cuerpo de receptores de Cleveland es bastante pobre. El único que está ahí para competirles por tiempo de juego, por targets, es Jerry Jeudy. Cedric Tillman la verdad que ha sido muy inconsistente. ¿Y por qué nombro primero a Boston antes que Casey Concepción? Bueno, creo que la pérdida de David Njoku para Cleveland Browns va a hacer que Denzel Boston, que tiene un físico muy predominante, es grande, tiene un amplio radio de atrapadas, se convierta en el blanco principal en zona roja de ya sea Deshaun Watson, Shedeur Sanders, Dillon Gabriel o quien termine siendo el mariscal de campo de los Cleveland Browns. Me parece que Boston aporta algo que Cleveland no tenía, entonces no me extrañaría que rápidamente se convierta en el receptor número 1. Tiene algunas cosas que pulir en su juego, nos ha dicho él cuando estuvimos en el Combine en Indianapolis, por ejemplo la salida del tope de la ruta, porque muchas veces gana separación en los primeros pasos, pero sale un poco lento cuando hace el quiebre, ya sea hacia adentro, afuera o en alguna diagonal, y ahí permite que el esquinero recupere esa ventaja que había ganado. Pero Denzel Boston es un jugador con muy buenas manos, muy interesante, que me parece que se va a ajustar bastante rápido a lo que quiere Todd Monken. Ojo, esto no quiere decir que Casey Concepción no vaya a hacerlo, porque incluso por algo Cleveland lo eligió primero al jugador de Texas A&M. Creo que les parece mejor jugador o más necesario para ellos y le van a intentar poner el balón en las manos, pero me parece que Denzel Boston va a sorprender convirtiéndose tal vez en la primera espada de Cleveland en el juego aéreo. La gran duda está en quién le va a lanzar la pelota, porque los nombres que di antes me parece que no solo a mí, sino a nadie le inspiran mucha confianza. Lo que vimos de Gabriel y Shedeur Sanders en la temporada pasada fue muy pobre. La última imagen que tenemos de Deshaun Watson y encima volviendo a una lesión tampoco es mucho mejor. Entonces creo que Todd Monken, el nuevo entrenador en jefe, tiene un trabajo bastante difícil ahí, pero con Denzel Boston y también con Casey Concepción me parece una buena dupla de receptores para empezar a hacerlo. Y como dije, creo que Boston, por esas características que no abundan en Cleveland, va a tener un año un poco mejor o por lo menos más llamativo. Momento de hablar de los Baltimore Ravens y de Elijah Sarrat, la selección número 115. Entiendo que lo popular aquí va a ser decir Jacoby Lane, a quien seleccionaron con la selección 80, va a tener más oportunidades porque es más complementario quizás a lo que ya tiene Baltimore en Zay Flowers y Rashad Bateman, un jugador de mayor tamaño. Pero ¿qué aporta Sarrat? Bloqueo. Es un jugador muy físico, que no tiene miedo, no le da pudor meter las manos
y aporta mucho en el juego terrestre. Es una incógnita cómo va a ser esta nueva identidad de Baltimore con el cambio de staff, pero yo creo que con Lamar Jackson, con Derrick Henry, con la línea ofensiva, la primera selección de Vega y Ioane, vamos a seguir viendo un Baltimore que se mueva por tierra. Y para conseguir snaps en un equipo que se mueve por tierra hay que bloquear, y Elijah Sarrat lo hace. Entonces, creo que sí va a ser difícil al principio de la temporada verlo involucrado, porque no creo que Baltimore abuse del personal 13 con 3 receptores, y como dije, Zay Flowers y Rashad Bateman tienen bien ganado su lugar en ese esquema Baltimore, pero sí creo que a medida que avance la temporada vamos a ver más y más a Elijah Sarrat jugando en Baltimore. Me gusta mucho dónde fue a parar. Creo que Baltimore era uno de los mejores destinos para este jugador. Entonces, como digo, quizás no sea tan productivo desde las recepciones o desde los números o lo veamos en fantasy, pero sí me parece que es un jugador que puede terminar siendo importante para los Baltimore Ravens. En la tercera vuelta, con la selección número 71, los Washington Commanders ficharon a Antonio Williams de la Universidad de Clemson, un jugador que suele alinearse en el slot y que es reconocido por recorrer rutas perfectamente y ser explosivo después de la atrapada. Consigue muchísimas yardas con el balón en sus manos. ¿Les recuerda a alguien? Bueno, Deebo Samuel es ese mismo tipo de jugador. Y por supuesto, Deebo ya no está con la franquicia después de su única temporada en Washington. Hoy es agente libre, veremos qué pasa en el futuro. Pero alguien tiene que asumir ese rol, el rol de segunda espada detrás de Terry McLaurin, de receptor slot alineado en el centro del campo, y me parece que Antonio Williams cae perfecto. Un equipo de Washington que entre Luke McCaffrey, Traylon Burks no tienen alguien que pueda adueñarse de ese rol. Así que creo que este jugador surgido de la Universidad de Clemson va a tener oportunidades desde el minuto cero. Washington es una ofensiva que está necesitada de armas, necesitada de playmakers, de jugadores que se hagan sentir en el juego, en el resultado, y me parece que va a venir como anillo al dedo para Jayden Daniels, que es un quarterback con mucha movilidad, justamente por eso, porque Antonio Williams también la tiene un IQ de fútbol americano muy alto, entonces se suele entender bien con sus mariscales de campo, y creo que muchas veces le va a dar opción a Jayden Daniels cuando esté rolando o escapando de la presión para conseguir un pase, una recepción. Me gusta muchísimo la selección de Antonio Williams. Vamos a ver cómo termina utilizándolo Washington, qué tipo de esquema lo favorece, pero creo que no va a pasar mucho tiempo para que sea claramente el receptor número 2 detrás de Terry McLaurin. También en la tercera vuelta, con la selección número 75, Miami Dolphins seleccionó a Caleb Douglas de la Universidad de Texas Tech. ¿Y por qué creo que puede tener impacto inmediato y que se puede convertir en una, no sé si llamarlo estrella del NFL, pero en un jugador relevante en la temporada 2026? Porque cuando uno mira el cuerpo de receptores de Miami desde la partida de Tyreek Hill y el traspaso de Jalen Waddle, no hay nombres importantes, no hay nombres de élite, no hay nombres que uno diga, sí, él va a ser la persona que acapare la mayor cantidad de envíos. Tutu Atwell no lo es, Jalen Tolbert no lo es, Malik Washington no lo es. Caleb Douglas trae un combo letal, que es tamaño y velocidad. Puede ganar en los 3 niveles, sobre todo en el tercer nivel, en pelotas profundas. Entonces, me parece que Malik Willis va a encontrar en Douglas un socio desde temprano. Como digo, quizás no tiene tanto talento a mi gusto como otros receptores de este draft, pero por el contexto en el que termina cayendo, en un equipo que está necesitado de jugadores ofensivos y que realmente no tiene mucho, este novato, al igual que Chris Bell, va a tener la chance de ganarse sus snaps, sus blancos, y me parece que va a terminar sobrepasando a Tutu Atwell, que su paso con Rams fue bastante irregular y en ningún momento demostró poder dar ese salto al siguiente nivel. Mismo caso para Jalen Tolbert. Quizás Malik Washington, que ya venía con la franquicia, sí está un poquito más establecido como jugador, pero no, me parece que los dos novatos de Miami van a tener buenas oportunidades de ganarse trabajos como titulares, de ganarse blancos, de ganarse toques, de ganarse pases de Malik Willis. A ver, no digo con esto que Miami vaya a ser un gran equipo. Cuando miro el talento general del roster, me parece que hay muchísimos huecos, pero sí creo que Caleb Douglas va a ser un nombre que aprendamos bastante rápido, porque la escasez de talento justamente que mencionaba de Miami hace que los novatos tengan muy buenas oportunidades de ganarse tiempo de juego. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compartilo con tus amigos. Y no olvides dejarme en comentarios quiénes crees que son los receptores de la clase 2026 que van a tener impacto inmediato, que van a estar en boca de todos durante la temporada 2026 de la NFL.